Bienvenidos a todos. Yo soy Víctor Villapalos, el gerente de SEDIC. Encantado de saludaros. En esta ocasión ponemos en marcha un taller que está abierto a todos los profesionales, no solo a los socios de SEDIC, así que bienvenidos a todos. Es un placer que hayáis asistido a este taller. Simplemente voy a aprovechar para comentar que además de los talleres que ponemos en marcha habitualmente, próximamente vamos a poner en marcha, a iniciar nuevos proyectos formativos. También anunciaremos las jornadas de gestión de la información que SEDIC organiza cada año, que este año serán en octubre, y también anunciaremos la jornada Actualízate, que en su 10ª edición de este año abordará el tema de las oposiciones desde diferentes perspectivas. Esperemos que os interese. A lo largo de las próximas semanas daremos todo este tipo de información. Voy a ser breve presentando a Fernando, que va a ser el profesor del taller de hoy. El taller que se titula Gestión de archivos de vídeo, audio y fotos mediante herramientas de inteligencia artificial. Es un tema que está muy al día, ¿no? Estamos viendo cómo cada día se presentan nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. No sabemos muy bien cuál va a ser la deriva, ni cuál va a ser el impacto en el trabajo de los profesionales. En fin, da un poco de miedo toda esta velocidad que está cogiendo esta tecnología, pero también es un elemento interesante y fascinante, ¿no? Poder estar viviendo también estos avances a esta velocidad. Fernando Escudero tiene más de 35 años de experiencia en el sector editorial y es periodista tecnológico en revistas de ámbito nacional. Ha escrito más de 30 libros sobre software y hardware. Actualmente trabaja en el Departamento de Comunicación y Marketing de ISID, que es una empresa dedicada al procesamiento y archivo de vídeo, audio y fotografía mediante tecnologías de inteligencia artificial. ISID es una de las entidades colaboradoras de SEDIC en este 2023. Les agradecemos, por tanto, su apoyo y nos alegra mucho poder realizar este tipo de iniciativas con ellos, que esperamos que no sea la última. Así que nada más, os dejo con Fernando. Encantado de saludaros a todos y nada, os dejo, espero que os resulte de interés este taller. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. Supongo que se me oye. Si alguien me confirma que todo funciona, perfecto. Pues vamos a compartir directamente. Ante todo, bienvenidos a todos. Gracias por sacar el tiempo a asistir a este taller, que espero que os guste. Como ha dicho Víctor, vamos a hablar de inteligencia artificial. A ver. Ahí estamos. Ya funciona. Orientada en este caso al tratamiento de archivo de audio, vídeo y fotos, pero siempre utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Como sé que el público es muy variopinto, voy a empezar casi que por el principio. Igual alguno ya se sabe la lección, pero por si acaso voy a empezar un poco por el principio, de dónde viene toda esta historia y cómo hemos llegado a este punto. Entonces, hoy en día la mayoría de la gente dice que vivimos en la sociedad del conocimiento, porque la información es una commodity. Hoy en día coges el móvil, abres el teléfono y tienes todo ahí. Ya no hay que esforzarse, no hay que irse a la biblioteca, no hay que contrastar 7 obras. Lo tienes hecho en minutos en el teléfono. Y eso es posible gracias a que toda esa información en un momento dado ha sido digitalizada o directamente se ha creado de forma nativa en digital. ¿Y eso significa que ahora hay que digitalizarlo todo? Pues no necesariamente. Pero al igual que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, la información digital tampoco da la felicidad a todo el mundo, pero sí que ayuda mucho. Vosotros, en este caso, aunque es un espectro muy amplio, todos entréis en contacto con información digital todos los días. Y normalmente en el desempeño del trabajo y luego también en ocio. Pero es que es inevitable, porque es la que nos ha tocado
y vamos a ver un poco cómo afecta a las profesiones de archivista y de documentalista en particular. El origen, pues eso, los que tengan unos años más lo conocen, son los archivos físicos. Todo era en papel, las fichas eran cartulinas, la indexación es lenta, es complicada, y de hecho muchos de ustedes todavía, o muchos de vosotros, todavía deben trabajar en archivos tradicionales. Un museo tiene cuadros, eso no hay forma de hacer nada, están ahí. Estatuas, una colección de sílex prehistórico o de cristalería del rey, o una biblioteca, una hemeroteca, es decir, ahí hay elementos físicos. Entonces, la forma tradicional de mantener un archivo es clasificar los objetos, antes en fichas de cartulina, ahora ya imagino que la mayor parte de vosotros utilizará un ordenador para eso, pero los archivos físicos tienen sus limitaciones, es decir, no son flexibles, ocupan mucho espacio y es imposible un acceso múltiple a la misma cosa. Si hay un anillo del siglo XII, pues el que lo tenga lo puede investigar, pero los demás se tienen que esperar a que esa persona acabe. En digital eso no ocurre, se pueden hacer múltiples e infinitas copias para que todo el mundo trabaje a la vez. Entonces eso nos conduce a la digitalización que lleva años ya, desde principios de cambio del milenio, que se está digitalizando todo. Y no hay forma de parar eso, es decir, la información digital obviamente es el futuro y no hay forma de modificar eso. La forma tradicional de mantener un archivo es eso, clasificar, como decía antes, las fichas o a lo mejor los registros en el PC. Pero en digital es mucho más sencillo. Y la tecnología, en este caso, luego veremos la inteligencia artificial, nos ayuda mucho a la hora de no tanto digitalizar los elementos, aunque también, sino más bien a la hora de organizarlos adecuadamente y sobre todo de sacarles partido. Vamos a ver las principales formas de digitalización que imagino que todos conocéis. El primero es obviamente la fotografía. Hoy en día ya las cámaras son todas digitales, no hay mucho que explicar. Haces una foto y en segundos la tienes en el ordenador con lo que haya. Luego está el vídeo, que es lo mismo, pero también es igual de inmediato. Tal como terminas de grabar, lo puedes pasar al PC y verlo y archivarlo. Y lo mismo ocurre con el audio. Las grabaciones ya casi todas son en digital, es muy difícil que haya que digitalizar nada, sobre todo si utilizamos el móvil, pues ya lo tenemos directamente en formatos digitales. El escáner es todavía amigo de muchos de vosotros, supongo, en el que hay que pasar documentos que han estado o están en papel a algún formato digital. Y al final acaban casi en la casilla número 1 como foto, aunque en este caso es una foto plana y particular, pero no es otra cosa que una foto. Y el mejor amigo del escáner, sobre todo si son documentos con textos, es el OCR. El OCR, luego lo veremos más en detalle, pero imagino que sabéis que sirve para convertir fotos de páginas de texto en texto editable. Y por último, algo que es bastante más reciente y hasta ahora no tenía la suficiente precisión, pero ahora ya sí la tiene, es el escaneo en 3D, que te permite, normalmente se hace con dispositivos de láser o por el estilo, y con el que se pueden crear objetos, modelos digitales de objetos físicos. Y ni siquiera sin contacto alguno, que eso es ideal, sobre todo cuando se trata de cosas frágiles de museos que los cuidan mucho y no quieren que la gente los toque, pues porque deben tener decenas de miles de años. En este caso, se pueden sacar modelos 3D que se pueden compartir y que puede haber investigadores en la otra parte del mundo que sean capaces de realizar sus investigaciones sin ir a ese país donde está ese objeto simplemente con el modelo 3D. Obviamente, el modelo tiene limitaciones, pero hoy en día hay tecnologías lo suficientemente avanzadas como para que cualquier objeto físico se convierta en un archivo digital. De hecho, hay LIDAR de edificios. Google, de hecho, utiliza algunos de esos para componer su 3D. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a que, y eso os habréis dado cuenta a todos, a que cada vez hay más información y la información ya empieza a ser excesiva. Igual que es fácil encontrar lo que quieres, es fácil no encontrar lo que quieres.
porque hay tanto ruido debido a la democratización de la información en la que todo el mundo puede abrir su página en la Wikipedia o contribuir o escribir lo que él opina y cree, o en Twitter, ya no digamos, es fácil que no toda la información sea la que buscas. Entonces, cuando inicias una investigación o estás buscando algo, cuantas más fuentes encuentras, a veces es peor. No sé si algunos de vosotros conocéis la ley de Bradford, que indica que llega un punto en que, aunque encuentres más fuentes, el retorno de información nueva o correcta que te encuentras es cada vez menor. Pues con Internet es mucho peor que cuando antes se consultaban revistas científicas o publicaciones. Ahora, con una búsqueda de Google, te abres 20 pestañas y tienes un trabajo bastante serio en filtrar qué es bueno, qué es malo, qué es decente. Y en eso es en lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Pero para que veamos el volumen al que nos estamos enfrentando realmente, cada día en Internet se generan 328,77 exabytes. Y eso es esto. Muchos, muchos, muchos bytes. Cada día, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y hay estimaciones que dicen que para 2025, para 2025, habrá 170 zettabytes en el mundo que necesitarán análisis. Y 2025 no está tan lejos, queda 1 año y medio exactamente. Así que la información a la que nos enfrentamos y que hay que analizar para sacarle partido es bestial. Obviamente, cada uno en su organización o en su empresa tiene unos requerimientos inferiores, pero igual, manteniendo la escala, la cosa es más o menos la misma. Pero ¿cuál es la particularidad? La particularidad de esto es que entre el 80 y el 90% de todos esos datos es información no estructurada, que ahora veremos exactamente qué es. Eso significa que no se puede analizar con cierta facilidad, que no es como abrir un documento de texto y leer. La información no estructurada tiene otras características que ahora veremos. Así que en 2025 habrá 144 zettabytes que no son estructurados y que no se pueden analizar de forma trivial, lo cual es mucho. Los datos, en cualquier empresa sobre todo, pero también en organizaciones o organismos públicos, son un activo muy importante. Y de hecho, para muchos negocios son el activo más importante, la base de clientes, el estado financiero de la empresa y toda esa serie de cosas. Pero para que tengan un verdadero valor, lo importante es poder interpretarlos y utilizarlos. No vale tener un montón de datos si no sabemos sacarles partido. Y aquí es donde entramos en la problemática que comentaba en la slide anterior, que hay dos tipos de datos, los estructurados y los no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Pues son datos que están siempre compuestos por números y por texto y que normalmente se encuentran en una base de datos. Es decir, que tienen un formato completamente estandarizado y claramente definido desde el principio. Cada valor tiene su lugar y en ese lugar solo puede haber ese tipo de valor. Esto permite hacer búsquedas para encontrar fácilmente lo que necesitamos. Ejemplos, unos pocos que he puesto aquí, de formatos estructurados de datos son el JSON, el CSV, el XML y tantos otros. Un detalle curioso es que el principal lenguaje que se utiliza para procesar datos estructurados es SQL, que es de 1974. O sea que el año que viene hará 50 años que nos estamos dando de tortas para intentar dominar la información digital. Los datos no estructurados son básicamente todos los que no son estructurados, es decir, que no tienen estructura. Que no quiere decir que no tengan ningún tipo de estructura, pueden tener una estructura interna nativa, pero no están estructurados de forma predefinida. Es decir, no hay un modelo de datos y los ejemplos, aunque parezca un contrasentido, un ejemplo de dato no estructurado es un documento de texto. Y podréis argumentar, ya, pero eso lo puedo leer y no hay problema. Sí, pero yo no sé si en la línea 4 va a estar el apellido o la receta del pastel de manzana. Es que no lo sé. Es decir, no hay una estructura que me diga en la cuarta línea vas a encontrar esto y en la línea 17 vas a encontrar lo otro, que es lo que sí ocurre en los datos estructurados, de forma que el texto es probablemente el más simple y el más atípico, pero es el primero de los datos no estructurados. Y ya directamente los archivos de vídeo, de audio y de fotos son no estructurados.
pueden estar en decenas de códecs, pero ya el detalle es que si no los abres, no sabes lo que hay dentro. Porque si un fichero se llama bit 47321, ¿qué contiene? ¿La boda de tu prima o la última declaración del presidente del gobierno? No se sabe hasta que no se abre. Entonces, esa es un poco la problemática. La mayor parte de los datos, lo veremos luego, son no estructurados y sobre todo son vídeo. Lo que quiere decir que nos enfrentamos a montones de datos que hay que abrir y ver para entender. Y no es tan rápido como leerse una página de texto. Es decir, verse un vídeo de 3 horas dura exactamente 3 horas. Así que ahí está. Las diferencias principales son que los datos estructurados están estandarizados y los no estructurados se almacenan en el formato que toca. Los datos estructurados se almacenan en data warehouses, en almacenes de datos, lo veremos luego, y sin embargo los no estructurados acaban estando en data lakes o lagos de datos. Luego veremos la diferencia. Y los estructurados se analizan con facilidad, los no estructurados pues no. No es trivial. Y aún hay un tercer, como no, hay un tercero en discordia que son los datos semiestructurados. Estos tienen un poquito de todo. Y de hecho interactuamos con ellos probablemente todos los días. Cuando hacemos una foto en el móvil, la parte de imagen, los píxeles, son datos no estructurados. Están ahí en un bloque de principio a fin, dentro de un fichero, y ahí hasta que no lo abres no ves lo que hay dentro. No sabes si está la catedral de Salamanca o la comida de anoche. Sin embargo, el EXIF, que probablemente la mayoría de vosotros sabéis lo que es un conjunto de datos que se añade al final del fichero y sí tiene una estructura determinada. Está el nombre del fichero, el tamaño que tiene, cuántos píxeles, qué día se hizo, si tienes GPS, en dónde se ha hecho la foto y las estructuras y los datos técnicos. Cuándo se ha disparado, cuál fue la apertura, etcétera, etcétera. Y esos siempre son iguales, es decir, todas las fotos tienen el mismo número de datos EXIF, que pueden estar presentes o no, pero es fácil leerlos. Y se sabe que el sexto campo siempre es el mismo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que está todo en el mismo fichero, por eso son semiestructurados. La primera parte, la foto, no tiene estructura, la segunda parte del EXIF sí. Lo mismo ocurre con los MP3 y el ID3. El ID3 también dice el autor, cuánto dura, la calidad en que se ha hecho, etcétera, etcétera. Sin embargo, la música, hasta que no abres el MP3 y la escuchas, no sabes qué es. Estos pequeños bloques de datos que se añaden a estos ficheros se llaman metadatos. Y esto es lo que básicamente va a ser el centro de este taller, los metadatos y cómo se procesan. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, la mayoría de los datos son no estructurados y hay que procesarlos de alguna manera. Entonces, muy sencillo. ¿Qué son los metadatos? Pues básicamente son datos que describen a otros datos. Como decía en el ejemplo anterior, pues los metadatos del MP3 indican el título, el álbum, la duración, la calidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay muchos tipos de metadatos, pero una característica que tienen es que siempre son en formato texto y números y que tienen una estructura fija. ¿Cuál? Depende del propósito, pero siempre es la misma estructura para ese mismo propósito. Es decir, repitiendo lo de antes, el campo 6 siempre sabes que va a contener el apellido de una persona. Entonces, con eso ya puedes utilizar esos metadatos para integrarlos en una base de datos. Obviamente, los metadatos llevan entre nosotros un tiempo y hay toda una serie de estándares. Son una auténtica barbaridad. Vamos a mencionar los básicos y unos cuantos que he elegido aquí. El Dublin Core es probablemente el principal, porque es el que se ha desarrollado para indexar catálogos de tarjetas bibliográficas. Normalmente tiene 15 elementos básicos, que son el título, el autor, el tema de la obra, etcétera, pero puede tener más. Luego está el MODS, que es Metadata Object Description Schema, que es similar y también es para bibliotecas. Y luego está el Schema.org, que está más orientado a información proveniente de Internet. Estos son los genéricos, que se pueden emplear
para muchas otras cosas. Y luego están los específicos, porque claro, cada área o cada vertical o cada industria tiene sus propios requerimientos. Entonces, obviamente, han cogido alguno de estos y los han modificado o han creado estándares completamente nuevos. El VRA Core es para escribir obras visuales, el DDI es para ciencias del comportamiento, el Open Archive Language Community está orientado a idiomas, intentan crear un repositorio mundial de idiomas, y el Darwin Core, como el nombre ya puede sugerir, es para compartir información biológica. Es decir, existe la necesidad de, antes de indexar tus datos de forma decente, tienes que saber cómo hacerlo y tienes que utilizar uno de estos estándares o coger uno y adaptarlo a lo que tú necesites, pero siempre hay que partir de un estándar. Y luego hay toda una serie de metadatos. Dentro de esos campos y dentro de esos estándares puedes definir naturalmente lo que necesites. Entonces, como los metadatos describen a otros datos, por supuesto, la variedad de los datos que describen ha de ser tan amplia como los datos que existen. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Los metadatos administrativos, en este caso, permiten imponer reglas y restricciones con respecto al acceso de los usuarios. Es algo particular, pero ahí están. Los descriptivos son probablemente los que usemos casi todos y son los más normales. Describen cómo es el objeto o el archivo que tiene, las características que tiene, y son los que utilizamos con mayor frecuencia. Luego están los legales, que en este caso normalmente contienen información sobre licenciamiento, copyright o royalties, que también es algo muy útil, sobre todo si es material no estructurado que se quiere licenciar. Entonces, la forma de saber cuáles son las condiciones para licenciar esta foto es con metadatos legales. Luego hay metadatos de preservación, que en contra de lo que podría sugerir el nombre, indican dónde se ha de colocar un elemento de datos dentro de la estructura jerárquica, esa que se define en el estándar, y te dice dónde va. Es como una especie de ayuda. Luego están los metadatos estadísticos. Estos hacen lo que dice. Recogen información para que luego puedas emplear algoritmos estadísticos para sacar estadísticas de los datos. Los metadatos de procedencia, estos describen, por decirlo así, el linaje de un elemento. Es decir, describen la historia de un conjunto de datos, según se va utilizando o moviendo por organización, de dónde viene y se comprueba la procedencia, por dónde ha pasado, etcétera, etcétera. Este es uno de los que se utilizan con mayor frecuencia para verificar la procedencia. Luego están los metadatos de referencia, que estos también son un poco abstractos y describen conceptos estadísticos y metodologías para la recolección y generación de datos. Pero la parte útil que tiene es que también se usan para describir la calidad de los datos. Y eso puede ser algo muy importante en determinados escenarios. Los estructurales son también de los raros, son un poco meta del meta, porque estos indican cómo se ensamblan los distintos elementos de un objeto de datos. O para poner un símil, son las instrucciones IKEA de los que crean metadatos. Por ejemplo, muy simplificado, pero los estructurales pueden indicar en qué orden van ciertas páginas en un capítulo de un libro y luego en qué orden van los capítulos de un libro para crear un tomo. Pues eso se indican los metadatos estructurales si no es algo trivial. Es decir, si a lo mejor las páginas no vienen numeradas o son variables y se añaden y se quitan. Pues estos indican cómo ensamblar el conjunto total de datos. Y finalmente están los metadatos de uso, que lo único que dicen son primos de los estadísticos y que te indican cuántas veces se ha usado ese elemento y quién lo ha usado y cuándo y cuánto tiempo. O sea, básicamente te sirven pues, para saber cuánto uso se hace de las cosas y qué cosas se están usando y qué cosas no se están usando. Bien, ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo se generan los metadatos? Porque claro, ya que son tan importantes y vamos a tener que usarlos, habrá que generarlos. Pues hay dos maneras. La forma manual, que es escribirlos a mano para cada uno de los objetos, que tiene una desventaja que es muy, muy trabajoso, sobre todo si se quieren hacer con mucho detalle, y los que sean archivistas ustedes saben que para escribir un objeto a fondo y que ya eso se quede bien escrito para siempre, se requiere mucho tiempo. Pero a cambio también es un proceso muy preciso, porque se puede escribir exactamente todo lo que se necesita y da un gran valor
a ese campo de o a ese conjunto de metadatos que luego probablemente no habrá que tocar nunca más y que todo el mundo ya con esa información puede saber de qué va el objeto que se está describiendo. Y luego está la forma automática, que aquí es ya hemos llegado por fin a la parte en donde nos va a echar una mano la inteligencia artificial. Claro, la forma automática, la ventaja que tiene es que es súper rápida. Requiere poco esfuerzo porque le das a un botón y la máquina lo analiza todo y ya está. Pero la precisión del análisis probablemente no sea de la misma calidad que la que hace un ser humano. La máquina puede analizar 700.000 páginas de texto y sacar un resumen, pero el conjunto y el toque humano no lo va a tener. Así que el valor que tienen estos metadatos desde el origen, según el caso, puede ser muy bueno y según el caso puede ser moderado. Habrá que echarles un repaso. Todo eso lo veremos ahora. Así que vamos a ver un poco las tecnologías. Esta es la parte central de inteligencia artificial para documentalistas o archivistas o gente que está en campos similares. Primero vamos a hablar un poco del concepto de Document Intelligence. Básicamente, Document Intelligence es un término muy de moda o elegante que engloba todas las soluciones que emplean inteligencia artificial para automatizar el proceso de extraer información de documentos de cualquier tipo. Es decir, el mundo está lleno de documentos que son tan variados como los procesos que la generan. Así que muchas transacciones todavía dependen de papel, y hay que escanear esos documentos para que se pueda digitalizar eso. En este caso, la inteligencia artificial y el machine learning, veremos luego las diferencias, ayudan mucho a extraer esos datos valiosos con una velocidad decente. Porque obviamente verse un vídeo de 2 horas para describirlo a mano, pues no es muy viable, especialmente cuando uno tiene a lo mejor 70.000 horas que analizar. Entonces la máquina puede hacerlo mucho más rápido. Y la Document Intelligence, aparte, sobre documentos impresos, tiene otras connotaciones que veremos en próximas slides, y es que utiliza una visión un poco más humana de cómo leer los documentos. Pero bueno, vamos de momento a ver los primeros analizadores de audio, vídeo y fotos. El reconocimiento facial. ¿En qué casos se puede usar el reconocimiento facial? Pues depende. Por ejemplo, si uno trabaja en una productora de televisión, pues a lo mejor quiere analizar todo su archivo y averiguar en qué lugares salió un cierto presentador. O si te dedicas estás en un departamento de prensa, puedes querer saber cuántas veces ha aparecido la cara del presidente del gobierno en las últimas 24 horas en las noticias. Con el reconocimiento facial esto se puede hacer en fotos y en vídeos, porque básicamente los vídeos no son otra cosa que muchos fotogramas seguidos. El reconocimiento facial no hace magia. Es decir, hay que entrenarlo. Eso es un tema recurrente que vamos a ver en la mayoría de los elementos, de los analizadores de inteligencia artificial. La mayoría de ellos hay que entrenarlos. Es decir, cuando tú le pones al presidente del gobierno, él no va a decir, hombre, es el presidente del gobierno. No, hay que entrenarle numerosas veces, con diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, que esta cara es la que pertenece al presidente del gobierno. Luego la máquina aprende y ya lo va a poder detectar en otras posturas que no son las que uno le ha introducido y en otras situaciones, pero sí que lo va a encontrar. Sin embargo, hay que entrenar. Esto puede ser, por ejemplo, muy útil para alguien que trabaja en una hemeroteca y que quiere saber cuántas veces en los últimos 100 años ha aparecido un actor famoso, un escritor en fotografías en ese periódico o en esa revista. Una vuelta de tuerca adicional al reconocimiento facial es algo que se está desarrollando ahora, que ya hay elementos de prueba ya bastante decentes, que es el reconocimiento de emociones faciales. Esto ya es algo más complicado y entra también en criterios éticos, pero hay máquinas que son capaces de distinguir ya si uno está enfadado, está triste, está contento o está preocupado en base a la expresión de su cara. Lo cual ahora mismo no se me ocurre ningún escenario en el que puede ser necesario eso,
pero seguramente alguno de vosotros igual sí lo encuentra. Ahora vamos a un viejo conocido que es el OCR. Probablemente muchos o casi todos ustedes en algún momento dado han escaneado una página y le han pasado un OCR para sacar la información que hay en ella. El software de OCR ha evolucionado mucho en los últimos años y de hecho ahora se utiliza más el término IDP, que es Intelligent Document Processing, es decir, el procesamiento inteligente de documentos. Es una capa que está, digámoslo así, por encima del OCR, porque el OCR básicamente lo que hace es coger una foto de una página de texto, identificar las letras y ponerlas en secuencia para formar palabras, y de ahí sale un documento de texto editable. El IDP va un poco más lejos. El IDP utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido de todo el documento y averigua, por ejemplo, es capaz de distinguir si hay todas secciones en cursiva, por ejemplo, los títulos de unas casillas, y luego otras secciones en letra redonda. Bueno, pues esas a lo mejor son el contenido. Pues el IDP es capaz de distinguir que cuando hay una cursiva, pues va a saber que ese es el título de un campo, y a la hora de reconstruir documentos complejos, no sé, un formulario de la administración, es capaz de detectar qué cosa corresponde y reconstruir el documento de forma mucho más fiable que el OCR, porque el OCR en muchos casos, y si habéis escaneado lo suficiente, os habréis dado cuenta que de vez en cuando junta columnas cuando no debería y lo mete en una misma frase porque están a la misma altura. Con el IDP eso no ocurre. El IDP es más listo, observa el documento, por decirlo de alguna forma, y asigna los diferentes grupos de elementos para que salgan coherentes en bloques de texto coherentes, igual que en el formulario. Es más, puede añadir las líneas, los separadores, las columnas, etc. Y ya las versiones más avanzadas de IDP lo que hacen es hacer predicciones sobre las páginas que van a venir a continuación. Esto ya a mí se me antoja un poco magia, pero así es. ¿Es el IDP mejor que el OCR? Sí. Sí, porque IDP además es capaz de corregir errores en el texto. Porque, por ejemplo, el OCR, si es texto muy desvaído o está torcido o el escaneo es malo, a veces se suele equivocar. El IDP, como mira el contexto, es capaz de sacar más información que el OCR. En general, la tasa de acierto del IDP está entre el 80 y el 85%, mientras que el OCR es sustancialmente más bajo. Los OCR simples. Hay muchas aplicaciones hoy en día que se llaman OCR, pero que en realidad tienen partes de IDP y por eso hacen esos trabajos tan buenos. Otro más, para generar metadatos. ¿Qué hacemos con todos nuestros archivos de audio? Pues con los archivos de audio se utiliza la transcripción, sobre todo si hay audio hablado, claro. Si es música hay poco que hacer, pero si hay habla, grabaciones de sesiones, de parlamentos, de declaraciones de personas, todo eso está en audio y no nos sirve de mucho, sobre todo si queremos buscar. Oye, pues en esta entrevista se habló de tal cosa, pues no lo sabemos, tenemos que escucharla, y si la entrevista son 2 horas, pues hay que escucharla 2 horas. Sin embargo, con la descripción de audio, speech to text, se convierte el audio hablado en texto editable. Es un poco como el OCR hace con imágenes, pues el S2T lo hace con audio. Escuchar audio y de ahí salen palabras. Los sistemas más avanzados admiten múltiples idiomas en la misma conversación y detectan que estás hablando en español, ahora se habla en inglés, ahora se habla en español otra vez, etc. Y esto se puede combinar con otra tecnología que se llama Speaker ID, que identifica a los hablantes. Esto viene siendo como la biometría facial, pero en este caso para voces. Es decir, cada voz es característica y tiene sus particularidades. De nuevo, el Speaker ID también hay que entrenarlo. El Speaker ID no... Luego veremos un ejemplo, pero no por sí mismo vas a saber que eso es Camilo José Cela, que en paz descanse. Porque no lo sabe. Pero si le entrenas con 20, 30, 50 samples de voz de que ese tono de voz es Camilo José Cela y le pones grabaciones antiguas, te va a descubrir en cuáles habla y en cuáles no. Luego está la traducción. Bueno, esta la hemos usado todos. ¿Quién no ha usado Google Translate? Pues Google Translate es un módulo de inteligencia artificial para traducir. Es convertir un idioma en otro distinto, intentando mantener la sintaxis y los sistemas mejores. Por ejemplo, DeepL, aunque Google también ha mejorado bastante últimamente, que intentan mantener el sentido de la frase. Es decir, a veces el resultado traducido
Es una frase distinta, pero mantiene muy bien el sentido del original. Que eso, esa traducción adaptativa es realmente lo que necesitamos. No solo poner las palabras en el orden correcto en el idioma de destino, cuando a lo mejor se pierde todo el sentido. Y esta es la vuelta de tuerca del reconocimiento de voz, que es el procesamiento natural del lenguaje, el Natural Language Processing. Esto es un campo realmente de los lingüistas, mezclado con inteligencia artificial, y lo que intentan es encontrar el sentido y el sentimiento. Lo que decíamos antes del IDP, que saca el sentido del documento en base a todo lo que ve, pues el NLP lo hace con audio. Intenta encontrar el sentimiento de lo que se está expresando en un texto escrito y intenta entender el contenido y los matices del contenido, que eso es lo más complejo. Una cosa es transcribir y ya está, y otra cosa es darle los matices. Con el NLP se puede extraer más información de un texto si analizas el sentimiento subyacente. En redes sociales, por ejemplo, se utiliza mucho el NLP, o lo utilizan las grandes empresas de redes sociales para sacar el sentimiento general acerca de un cierto tema o acerca de una cierta noticia. Aunque esto parezca algo totalmente nuevo, los primeros intentos del NLP son de 1950 y Alan Turing. O sea que esto lleva dando vueltas mucho tiempo. Pero en los últimos 20 años se ha conseguido un hardware, por ejemplo, las tarjetas gráficas, que tiene la suficiente potencia como para que el NLP sea viable y no tenga que funcionar en un ordenador de la NASA. Vale, ahora ya tenemos un montón de metadatos que han generado los diferentes algoritmos. Han analizado las caras, han pasado el texto al OCR, han convertido la voz en texto escrito. Y han rellenado todos esos metadatos de los ficheros que les hemos pasado. Vale, pero ¿y eso es suficiente? Pues no. La inteligencia artificial es muy buena, veremos algunos ejemplos y está muy bien, pero no es fantástica. Entonces, esa experiencia que tenéis muchos de vosotros de archivo y de documentación, todavía no la tiene la máquina. No quiero ser agorero, la tendrá algún día. 5 años, 10, 20, no lo sé. Pero por el momento hay que completar los metadatos a mano. Es decir, pero ya la máquina te ha quitado tal cantidad de trabajo que no tienes que hacer tú de entrada, y luego simplemente pues, se trata de repasar o de complementar. Entonces, en este caso, la experiencia de los documentalistas es un punto a favor. Y es en este momento prácticamente imprescindible, a menos que sean cosas muy simples, en cuyo caso ya te puedes fiar de lo que ha hecho la máquina, sobre todo si son miles de cosas muy simples, en cuyo caso pues, que se encargue la máquina y hacemos pruebas al azar y vemos que los resultados son buenos. Pero en cosas complejas o avanzadas siempre está bien completar a mano. Pero ya no hay que escribir 200 campos, a lo mejor solo hay que rellenar 8 o 10 y corregir alguno. Y ahora vamos a ver un concepto diferente. Y hemos visto que gran parte de los datos que existen en el mundo son no estructurados. Pero hay otros datos mucho más oscuros, que se llaman dark data, los datos oscuros. ¿Y por qué son oscuros? Pues seguramente habéis oído hablar de la materia oscura o de la energía oscura, de que hablan mucho los astrónomos, o salen las películas, sencillamente porque no interactúa con la luz. Entonces no es que no esté ahí, pero es que no la podemos ver. Con nuestras habilidades sensoriales no somos capaces de verla. Y con ninguna máquina que tengamos tampoco detectarla. Pero ahí está por las influencias gravitatorias. Por los datos oscuros son algo por el estilo. Son datos que se archivan, que se organizan y que se guardan, pero que no se acaban usando. Porque o no se pueden analizar o por otros motivos. Es decir, son datos que existen y que nadie usa o nadie sabe que están ahí. Así que son, eso, datos oscuros. Un claro ejemplo de datos oscuros son los ficheros de vídeo. Hasta que no lo abres, no sabes qué hay dentro. El ejemplo que ponía antes, el VID 273986, no sé lo que es, no sé si es el desfile de ni idea. Hasta que no lo abres, no sabes lo que hay dentro. Y yo lo llamo el dato de Schrödinger, porque hasta que no abres el fichero no sabes si es bueno, es malo o todo lo contrario. Y como observaréis, he conseguido colar un gato en esta presentación.
Entonces llegamos al siguiente punto. Entonces, ¿por qué se almacenan todos estos datos oscuros? O sea, porque pues hay muchos motivos. Uno de los motivos, sobre todo en organismos oficiales, es la compliance. No se pueden destruir ciertos datos hasta que pasan un cierto número de años. Entonces, a lo mejor esos datos no se vuelven a usar en la vida y nadie sabe que están ahí. Y están archivados, pero no se usan, ni se van a usar, a lo mejor nunca jamás. Pero por cuestiones legales se han de guardar. Luego está el olvido. Es decir, hay gente que a lo mejor cambia de trabajo y bueno, pues no se olvida de comunicar que en una estructura de una empresa grande, a veces la estructura de almacenamiento puede ser compleja, pues puede haber datos que nadie sabe que están ahí, que pueden ser la mar de útiles, pero nadie lo sabe. Luego están los registros, claro, todo el software medianamente complejo crea logs. Los logs, ¿quién los va a usar? Pues a menos que se rompa algo, probablemente nadie. Ahí están. También hay los datos de que se guardan por si acaso y luego nunca más se vuelven a abrir. Eso nos ha pasado a todos, que bueno, esto no se sabe. Bueno, pues a lo mejor el más grave tal vez puede ser la falta de organización, y es que no sabemos dónde están las cosas porque no nos organizamos bien. Y uno de los más interesantes es la falta de capacidad de proceso. Es decir, que no somos capaces de procesar todos los datos que nos entran al día. A lo mejor nos entran 7 datos y nosotros solo somos capaces de procesar 5. Y hay 2 que se quedan como dark data. Y 2 todos los días, al final hacen un montón grande. Esos son los múltiples motivos por los que se acumulan dark data, porque a nadie le gustaría tenerlos, pero es que se acumulan. Entonces, algunas cifras, Splunk, que es una empresa que se dedica justo al procesamiento de datos, dice que la mitad de los datos existentes con gran probabilidad es dark data. Forbes incluso dice que más. Y IDC dice que en 2025, con esos 170 zettabytes, dice que el 80% será no estructurado, eso lo hemos visto antes, pero que el 90% de estos datos nunca será analizado en todo el mundo. Estamos hablando de 126 zettabytes que están dando vueltas por discos duros y SSDs en el planeta y que nunca jamás se van a volver a mirar. Así que es un problema curioso este de los datos oscuros. ¿Son un problema? Pues en principio puedes pensar, bueno, pues tengo cosas aquí en los discos de la empresa que nadie sabe dónde están o que nadie usa, pero bueno, ahí están ocupando espacio, pues algún día se limpiarán. Pero ese no es el único problema, no es el gasto eléctrico o de espacio que se genera, sino qué ocurre si en esos datos oscuros hay datos sensibles, fechas de nacimiento, datos identificables, registros médicos, que no sabemos que están ahí. O si hay datos valiosos que nos vendrían muy bien y que no estamos utilizando. O, hablando del tema legal, si hay datos no compliant que están en el borde de las reglas o que no cumplen con la normativa vigente en la empresa o en el país y que están ahí, pero es que no lo sabemos. El desconocimiento de la ley no exime de sus consecuencias. En este caso, si alguien se da cuenta, podemos tener un problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues solo hay 2 opciones. O un análisis interno de todos los datos o contratar a alguien que los analice para tener un inventario completo de todo lo que tenemos. Pero como decía antes, eso entra en el contrasentido de si no tenemos la capacidad suficiente para procesar todo lo que nos entra, y hay algunas áreas de negocio o de actividad donde eso puede ocurrir, pues tenemos un problema. Pero no se puede hacer mucho más. Es decir, lo importante sería interesante saber todos los datos que tenemos, si nos van a servir o no, y los que no, pues deshacernos de ellos o dejarlos en un archivo profundo y ya se sacarán algún día, pero eso no siempre es posible. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, que son muchos conceptos. Tenemos montones de datos digitales, que son parte de nuestra vida y ya no se pueden cambiar. La digitalización sigue avanzando y cada vez se digitalizan más cosas, incluso objetos físicos. Pero hemos descubierto también que la mayor parte de esos datos no tienen estructura y que hay tal cantidad ya que es imposible procesarlos a mano. Así que necesitamos ayuda y en este caso son analizadores de inteligencia artificial porque pueden tener las suficientes reglas como para analizar eso de una forma que a nosotros nos sirva. Y ahora vamos a ver una plataforma de procesamiento y un ejemplo. Pero, y siempre hay un pero, hay algún otro detalle que ver.
todos esos datos visibles u oscuros, ¿dónde están? ¿Dónde se almacenan? Y generalmente hay dos opciones. Los data lakes, que son los datos sin procesar, donde suele haber generalmente datos no estructurados, o no se sabe, pero es un lago. Está todo lleno de datos, almacena información que no está preparada ni lista para el consumo, sino que está ahí en estado natural, pues eso, agua en un lago que no sabemos si va a acabar en la ducha o para beber, pero es agua y está toda en el lago. Entonces los data warehouse, los almacenes de datos, sí están mucho más cerca de las bases de datos porque ya los datos que entran ahí están preparados, están limpiados, están filtrados. Es decir, los van a usar profesionales de la empresa con una cierta finalidad. Esos datos ya tienen una finalidad. Los del data lake no tienen una finalidad, no sabemos para qué van a ser. Entonces, todos esos datos que están ahí, ¿cómo se procesan? Bueno, pues los sistemas que los procesan, de los que ahora veréis uno, tienen diferentes siglas. El ECM, que es el Enterprise Content Management, el DMS, etcétera, etcétera. El VMS, Video Management System, o los DAM, que son los Digital Asset Management. Videoma está a medio camino entre un DAM y un VCMS. Bueno, Videoma lo que hace es analizar y almacenar y procesar y extraer vídeo y audio. Y todo eso lo hace con diferentes módulos de inteligencia artificial. Hay otros programas similares y todos utilizan inteligencia artificial y todos están en estas categorías. Es decir, se encargan de que tú les cargas vídeo o audio, ellos lo procesan y a cambio te dan unos resultados en texto legible, en metadatos que tú puedes procesar directamente o enviar a terceros sistemas para que los procesen de otra manera. Entonces, un mínimo inciso sobre que íbamos hablando de IA un buen rato ya, ¿qué es la IA? Pues básicamente es el proceso de impartir datos, información e inteligencia a las máquinas. Es decir, es conferirles todo eso. El Machine Learning y el Deep Learning, que seguro que habéis escuchado 1000 veces, el Machine Learning es máquinas que aprenden por sí mismas, o sea, que no les das las reglas, sino que les das los datos y ellas a base de prueba y error van aprendiendo a llegar a la conclusión que necesitas. El Deep Learning es un poco más complejo. El Deep Learning hace más o menos lo mismo, pero utiliza redes neuronales en diferentes capas. Por poner un ejemplo, un coche de conducción automática que lee señales de stop, ¿cómo lee señales de stop? Pues una red neuronal, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy simple, puede identificar la forma. La siguiente puede identificar el color y la tercera puede identificar las letras. Y todas ellas se hablan y dicen, pues es octogonal rojo y en el medio pone stop, pues va a ser una señal de stop. Entonces eso es lo que hace el Deep Learning, que es Machine Learning más complicado. Y ya por fin vamos a pasar a ver una demo de todo esto en marcha con Videoma, que es uno de nuestros puntos principales y que se dedica a esto. Es decir, utiliza técnicas de IA para analizar vídeo, audio y fotos que se carguen en el sistema. A ver, voy a pasar aquí. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Vale, esto es la pantalla principal de Videoma. Aquí hemos cargado 10 vídeos. Bueno, los vídeos se cargan en una carpeta que se llama Watch Folder. Se dejan allí, no hay que hacer más. Y en Videoma se establecen unas reglas que incorporan esos vídeos a la base de datos y los analizan según cómo se les diga. Según donde los dejes, hace unas cosas o hace otras, lo dejas en esta carpeta, analiza el audio y el vídeo y te busca las caras o no. Y aquí te dejas fotos, pues las pone en tal sitio. Es decir, se pueden definir diferentes reglas de qué hacer con las cosas que se van dejando. No hay que hacer nada particular, no hay que importar a mano. Simplemente se deja la información allí y él va procesando conforme va llegando. Fotos, audios, vídeos y en función de las reglas que se le han indicado, pues va haciendo lo que necesita. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Hemos cogido esto para que sea público y se pueda enseñar. Hemos grabado un trozo de las noticias en un momento dado. Y bueno, esto, el típico reproductor de vídeo. Creo que no va a haber audio en vuestro caso, pero bueno, la señora Montero está hablando. Los típicos controles, no hay mucho misterio aquí, son los típicos controles de cualquier programa de YouTube. Y aquí están las fichas con los diferentes accesos. Aquí tenemos los datos técnicos del vídeo, que pueden interesar o no. Es un vídeo que dura 33 minutos, que está en MP4, a 1 megabit, etcétera, etcétera, con esta resolución. No tiene mucho misterio.
Aquí está la documentación. Esta parte sí le puede interesar a los documentalistas porque las fotos, audios o vídeos que incorporen aquí pueden empezar a escribir todo lo que necesiten. Pues esto es la entrevista que se hizo con la señora Montero acerca de tales hechos, el día, no sé qué y estas cosas. Documentación que no es capaz de sacar el propio programa y que da un valor, por ejemplo, en una búsqueda avanzada. Aquí se almacenan clips, que son recortes, pues a lo mejor es que de esta entrevista que dura 33 minutos te quieres recortar varios trozos, pues este me interesa, se guardan aquí y luego los puedes exportar o compartir con otro o enviarla a quien quieras. Si no quieres hacer eso, ahí está. El sistema ya de por sí genera cortes cuando hay cambios de escena. Entonces, la ha detectado que de esta imagen a esta, pulsamos aquí, está hablando... no les cuadran ahora mismo. Aquí ha cambiado la escena, el Videoma lo detecta automáticamente y él te genera ya toda esta lista de, nosotros lo llamamos keyframes, con las diferentes escenas. Con lo cual, si tú no quieres partir la mano, pues aquí tienes una referencia. Estas también se pueden reunir, exportar como quieras o comentar individualmente. Desde mayo. Es que sinceramente no tengo ni... Puedes escribir tus propios comentarios sobre esta escena que ha ocurrido aquí, más allá de lo que sea capaz de sacar Videoma. En la de adjuntos también está vacío porque lo hemos creado a propósito para este taller, pues se pueden añadir ficheros. Que a lo mejor esto es una grabación de un jarrón Ming no sé qué, pues añadimos 3 PDFs con explicaciones, materiales, la historia, etcétera. Están aquí, se almacenan junto con el vídeo y con todos los demás datos. Y ahora vamos a ver una de las cosas probablemente más interesantes, que es el minutado. Y lo que se ha hecho con este vídeo es que se ha pasado el speech to text, el análisis de voz. Entonces, ha transcrito todo esto es lo que dicen en los 33 minutos. Y si pulsamos en cualquier frase, nos lleva directamente al punto del vídeo en que se dice eso. Naturalmente podemos buscar aquí lo que queramos. Si buscamos Montero, pues aparecerá en todos estos sitios. Ahí está. Pues, y te lo marca, pues, pulsas, busca el vídeo y ahí estamos. En este caso, el vídeo está en español, pero, por ejemplo, como un tema de inclusión, se pueden añadir subtítulos. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. No sé qué. Aquí. Y se ven los subtítulos que están diciendo cosas que están haciendo en este momento. Por ejemplo, para personas con deficiencias auditivas, pues aquí tienen esto. Pero, además, si aplicamos el traductor, si aplicamos el traductor, podemos ver los subtítulos en otro idioma. Vamos a pararlo porque no sé si se cuela el sonido a través del micro. La cuestión es que estamos podemos... escuchando, Fernando. Perfecto. Se pueden añadir diferentes idiomas y podemos añadir subtítulos en tantos idiomas como queramos. Y tenemos la transcripción también en otros idiomas. Pero eso no es todo. Porque además hemos pasado algunos algoritmos de identificación, por ejemplo, el de biometría facial. Como decía antes, esto hay que entrenarlo. Esto no le metes el vídeo y te dice, ah, pues mira, sale la Susana Griso. No, hay que entrenarlo, hay que decirle, esta cara, y se nos enseñas varias veces, es Susana Griso. Bueno, pues al final ha detectado a todas estas personas. Entonces, cuando pulsas en una, en la línea de tiempos te sale dónde ha aparecido esa persona. Pues vamos a ver. Aquí tenemos a este hombre. No he debido pulsar muy bien porque es muy fino. Bueno, no estoy aceptando mucho, pero ahí está. Vamos a ver si hay otro más. Vamos a elegir a Susana, que seguro que sale muchas más veces. Ahí estamos. Pulsamos aquí. Y nada, pues no lo estoy haciendo muy bien. Ahora. Ahí está, ya lo hemos encontrado. Bueno, es un poco, te busca las caras y dices, jolín, en todos estos puntos aparece esta persona. Pues pulsas en ellos y puedes ir a buscar. Luego tenemos esto. Luego tenemos la biometría vocal, que ese es el Speaker ID que decía antes. También se entrena, es decir, ahora Videoma sabe cómo suena María Jesús Montero, María José, la verdad es que no me lo sé.
y cómo suena Susana Griso. Entonces, estos son los puntos en los que habla a María Jesús. Ahí me ha resuelto la duda. En los que habla esta mujer y aquí donde habla Susana Griso. Entonces, puedes ir directamente a los puntos. ¿Qué más? El OCR también lo hemos aplicado. Lo que hace el OCR, en este caso, hemos dado de alta estas palabras y cada vez que en el OCR que se lee todos los textos que aparecen en pantalla, aparece Maduro. A ver, vamos a ir a uno de estos. No estoy muy acertado por lo que veo. Ahí está. Se ha leído los textos que se sobreimprimen y estoy pulsando fatal, ustedes me perdonen, pero vamos, se lee los textos y te posiciona en el punto en que aparece la palabra Maduro, o María Jesús Montero, o Pedro Sánchez. Es decir, a ver si aceptamos con un Pedro Sánchez, que aparezca en pantalla el texto. Bueno, no estoy teniendo mucho éxito con eso. Entonces, toda esta información se guarda junto con el propio vídeo como metadatos. Es decir, ha hecho un análisis, se ha leído todos los textos que aparecen durante el vídeo, ha identificado las caras, ha identificado las voces y aquí en la transcripción también hemos dado de alta palabras y podemos buscar, vamos a quitar cosas de pantalla, y podemos buscar palabras específicas. ¿Dónde se dice ministra en la transcripción? Pues vamos a verlo. Pues aquí, es que lo tengo en inglés, claro, el minister. Ahí está, ministra. Entonces, en este punto ha encontrado las palabras. Variaciones sobre el tema hay muchas. Se pueden exportar clips, se pueden recortar y reunir resúmenes. En fin, todas las operaciones están aquí, se pueden marcar puntos de entrada, salida, etc. Pero lo importante en este caso son los analizadores de inteligencia artificial, que sin hacer yo nada, excepto al principio entrenar las caras de estas personas y decirle, bueno, pues estas palabras son las que quiero que me vigiles, pero esto es escribir las palabras, aquí no hay entrenamiento, tú escribes búscame María Jesús Montero, y él ya se pone a buscarla, pero él solo ha hecho la transcripción, él solo ha analizado las caras, ha analizado la biometría vocal, se ha leído todos los textos que han aparecido en pantalla, y el control de calidad pues también te dice si hay algún problema, en algún punto se ha congelado la imagen, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso sin ningún esfuerzo. Hemos analizado 33 minutos, casi 34, de vídeo con cero esfuerzo. La primera vez hemos tenido que dedicar algo de esfuerzo porque hemos tenido que dar de alta estas caras, pero a partir de ahora todas las noticias que pasemos por aquí, si salen estas caras no tenemos que hacer nada, las va a encontrar automáticamente. Y eso, si trabajas, por ejemplo, en un departamento de prensa y buscas declaraciones de Joan Tardá y que diga la palabra no sé qué, con 2 clics lo tienes resuelto, te enseña el clip, tiras un poco para adelante, un poco para atrás, sacas ese trozo y se lo mandas a quien lo necesites. Uno de los muchos usos. En el caso de archivo y documentalista, bueno, documentalistas, esto es un juguete fantástico, se pueden pasar aquí horas intentando analizar cientos de horas de vídeo buscando 3, 4, 5 palabras que necesiten, o caras, o objetos. Aquí no está incluido el detector de objetos, pero hay un módulo de objetos que analiza hasta 3000 objetos y que puedes decir, pues búscame todas las mochilas en estos vídeos y te busca todas las mochilas o cosas que se parecen a mochilas. Es decir, todo esto es sin ningún esfuerzo, porque en este caso esos modelos sí que vienen preentrenados, así que no hay que hacer nada, hay que enchufarlo y decirle, hala, busca, y él te dice todo lo que hay. El ahorro de tiempo es sustancial, sobre todo si tenemos que analizar 200 horas de vídeo, no es lo mismo meterlas aquí y volver al cabo de un rato cuando han sido analizadas y decir, a ver qué ha salido. Y que te saque un extracto, te lo exporte en Word y te lo mande por email. Y así es, esta es una de las herramientas que tenemos que nos permite, y voy a cortar porque es la hora ya de las preguntas, que nos permite trabajar menos y encontrar mucho más resultados. Y esta es una de las formas de convertir los datos no estructurados en estructurados, porque todo esto se puede exportar y es buscable y se puede meter en una base de datos. El vídeo como tal no nos serviría. Lo que hemos hecho ahora con el vídeo, sí. Y vamos a ver las preguntas. A ver, vamos a ver algunas. Si los datos no estructurados no tienen metadatos, entonces la información como Word MP4 no tiene metadatos.
Word es un caso particular porque Word es texto, es lo que decía antes, son datos no estructurados, pero sí que se pueden leer directamente, puedes buscarlos. Un MP4 no puedes buscarlo directamente. Un MP4 no te sirve de nada a menos que lo abras y lo veas y lo escuches. Si lo pasas por aquí y te saca todo esto, ya tienes unos datos que puedes meter en tu base de datos. De hecho, si los analizadores se configuran con exactamente lo que estás buscando, te da lo que necesitas. Pero si no, un MP4 es lo que he dicho antes del dato de Schrödinger. O lo abres y lo ves o no sabes lo que hay dentro. En los detalles de un archivo Word se ven los metadatos, exacto. Porque Word mete los metadatos, en este caso del autor, que no es evidente, pero Word lo sabe porque el que tiene la licencia, etcétera, la fecha, etcétera. Claro, eso es una de las cosas que hace Word. ¿Cómo se sabe quién hizo ese documento y qué día lo terminó? Pues no se sabe. Pero Word te lo añade como cortesía, por decirlo así, para que cuando tú lo abras sepas que ese documento lo hizo Juan el día 4 y Pedro hizo cambios. Pues esos son metadatos de Word. Pero Word sigue siendo, como tal, un formato no estructurado, aunque sí legible. El IDP podría utilizarse para vaciar todas las imágenes que se puedan encontrar en una publicación. Sí. A ver, repito la palabra, la frase en alto. ¿Podría utilizarse el IDP para vaciar todas las imágenes que se pueden encontrar en una publicación periódica escaneada? Sí. Sí, naturalmente. De hecho, los sistemas que he visto yo te dejan la página maquetada como está, con la foto extraíble en su sitio, el texto como texto en su sitio, etcétera, etcétera. Muchas de ellas están en formato PDF o son imágenes y el OCR no consigue distinguirlas. ¿Podría el IDP separar todas las imágenes del texto? Sí. Sí. De hecho, hay aplicaciones, ahora mismo no recuerdo ninguna comercial, pero sí las he visto funcionando, que tienen módulos de IDP y efectivamente te dejan la página editable con todos los módulos sueltos. Es decir, tienes las fotos que las puedes guardar sueltas, el texto lo puedes guardar suelto y las tablas en formato de tabla que las puedes copiar y pegar en un Excel o en un Word. O sea que la respuesta corta es sí, el IDP puede hacer eso. Y de hecho ya lo hace. Y lo hacen aplicaciones comerciales no excesivamente caras. ¿Puede darnos un ejemplo de API IDP? Pues es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. El Nuance son los que hacen unos OCRs estupendos. Con esto me pilláis. No me acuerdo de ningún nombre. Pero cualquier OCR de los nuevos y de los avanzados hacen eso sin ningún problema. ¿Qué aplicaciones existen de S2T que se estén utilizando? Speech to Text, pues, bueno, nosotros utilizamos unos cuantos transcriptores, pero vamos, hay transcriptores en Internet de pago y algunos gratuitos que pasas un fichero de texto o un fichero de audio y te devuelven una transcripción. Mejor o peor, claro, cuanto más pagas o mejor es el transcriptor, más caro es, pero vamos, se pueden encontrar sin problema. Luego nosotros utilizamos ya modelos profesionales como Whisper, por ejemplo, que hace transcripciones incluso en situaciones complejas, con audio de muy baja calidad, con mucho ruido y es sorprendentemente bueno. No tengo un ejemplo aquí, creo que no tengo un ejemplo aquí. No. Con una situación de mucho ruido y coche con ventanas abiertas y aire y transcribe casi a la perfección. Dice que sin abrir un vídeo no conocemos un contenido. ¿Acaso no pasa lo mismo con un archivo en XML? Claro, pero el XML, como ya está estructurado, lo podemos importar y encajará con los campos de la base de datos. En un vídeo no podemos hacer nada. A menos que tengamos ese XML adjunto con un análisis como el que hemos realizado aquí, no nos sirve. Un XML, claro, sin verlo no sabemos lo que hay dentro, pero sí lo podemos importar directamente y ver lo que hay dentro. ¿Por qué un vídeo es Dark Data y XML? No, por ese motivo. Porque un vídeo, si no lo abres y lo ves entero, no puedes sacar el contexto. Un XML lo puedes importar directamente en una base de datos y ya lo estás viendo. Y un XML puede tener miles de registros y todos se importan correctamente y a partir de ese mismo momento puedes sacar estadísticas, puedes hacer búsquedas, pues con miles de vídeos no ocurre lo mismo. Y si el archivo de origen está en otro idioma, los idiomas se añaden. Sí. Sí, aquí tenemos transcripción en este caso del español y de inglés, pero se pueden añadir todos los idiomas que se quieran, del árabe, del indio,
que se necesiten. Es decir, cada transcriptor obviamente tiene su propia tarifa, así es. Pero se pueden añadir todos los que se necesiten. De hecho, lo que he dicho antes es que hay algunos que ya distinguen 2 o más idiomas en una misma conversación y conmutan solos, lo cual ya tiene bastante mérito. Vidioma se podría utilizar para análisis fotográfico. Sí. De hecho, tenemos un proyecto con una institución en la que hacemos justo eso. ¿Es de licencia libre? No, es un producto comercial y el coste ese os dejo ahora la información. Ya he respondido algunas cosas sobre eso en el chat. Vale, el coste depende. Así que eso no tiene, es que la mayoría de los proyectos suelen ser bastante ad hoc, con lo cual depende un poquito de cuántos analizadores se añadan. Cada analizador tiene su coste, que no lo cobramos nosotros, pero que cuesta, es decir, es que es muy difícil dar un abanico. Sobre los datos oscuros, sí, los datos oscuros no se sabe si son estructurados o no estructurados. Al ser oscuros no sabemos lo que hay. Puede haber cosas fantásticas que nos estamos perdiendo porque no sabemos que están ahí. Esto es como el cajón de los calcetines del fondo, que un día vemos que ahí están nuestros calcetines favoritos y hacía 2 años que no los poníamos. Pues eso es lo mismo. No sabemos si están rotos o están nuevos, pero están ahí. Vidioma es un desarrollo propio. Utilizáis Azure para el análisis de vídeo. No, utilizamos los analizadores que son mejores en cada momento. Puede ser Azure o puede ser cualquier otro. Eso, nosotros tenemos una serie de analizadores y si el cliente tiene alguna preferencia, nosotros nos integramos con cualquiera. Es decir, en eso somos agnósticos. Nosotros tenemos un bus al que se conectan los analizadores. Nosotros tenemos los nuestros que ya conocemos y que estamos contentos con ellos y que suelen resolver la papeleta en todos los casos. Pero si el cliente dice, yo quiero el analizador ABC, no hay ningún problema, nosotros lo integramos, si no lo tenemos integrado ya, y se utiliza. Ningún problema. La herramienta incluye Workflow, permite gestión de permisos. Si se decide cambiar el sistema, ¿cómo funciona la exportación de metadatos? Sí, los metadatos se pueden exportar sin ningún problema. El Workflow, sí, se puede colaborar. Se pueden compartir. Yo ahora mismo esto no lo tengo tan claro. El experto en mi idioma no ha podido venir hoy. Pero sí me consta que se puede trabajar en equipo, que se pueden compartir fichas, que puede continuar el trabajo otro. O sea que ese no es el problema. Y la exportación de metadatos es completa y total. De hecho, se puede exportar el vídeo y los metadatos. Es decir, si en algún momento alguien se arrepiente y quiere utilizar otro idioma, otra herramienta que no sea idioma, no está atado a nosotros. Es tirar piedras contra nuestro tejado, pero no está atado. Es decir, nosotros se exporta todo y se importa en la siguiente. Y ya está. Nosotros no queremos ganar dinero atando clientes a nosotros, sino que usen la herramienta pues porque les gusta y les sirve. No porque no tengan más remedio, porque ya han invertido tanto tiempo en meter cosas aquí que luego es más caro el cambiarse que no mantenerlo. Al igual que el reconocimiento facial, hay un programa que identifica objetos. Sí, eso lo he contestado antes. Hay modelos que identifican objetos. Yo es que aquí no puedo entrar ahora. Pero hay vídeos donde se ve en tiempo real, además, que se identifica, pues una persona lleva una mochila, el otro lleva un maletín, una señora lleva una bufanda, este lleva gafas. Sí, se pueden identificar miles de objetos. Podemos configurar las plantillas de entrada para cargas de creadores de consola de gestión. Sí, es totalmente configurable. De hecho, el recién instalado, lo primero que necesita el idioma es, y eso es lo que cuesta un poco más en el arranque, es adaptarse al workflow de ese lugar en particular. Es decir, qué información entra, cómo se quiere procesar y qué se necesita de salida. Una vez que eso está configurado, aquí están los paneles de configuración en los que no voy a entrar porque son tremendos. Se pueden configurar los esquemas, las relaciones, todo lo que tiene que hacer el idioma por sí mismo cada vez que le llega un fichero de un determinado tipo de un determinado lugar. Es decir, los ficheros que son del mismo tipo pero vienen de lugares diferentes se pueden asignar a tareas diferentes y idioma se encarga automáticamente. ¿Vídeo soporta todos los formatos de vídeo? Sí, todos. No nos hemos encontrado con ninguno que no lo soportemos. Y creo que no hay más preguntas. A ver, alguien está escribiendo. ¿Se podría usar como sistema de preservación digital? Sí, de hecho se utiliza. A ver, la particularidad del idioma es no solo el análisis, sino el archivo. De hecho, se llama idioma archivo.
y que todos esos datos están ahí guardados y permiten reutilizarlos. Es decir, no solo analizamos los vídeos, sino que luego queremos sacarle partido, pues, no sé, una agencia de publicidad o una empresa que se dedica a la prensa o a la comunicación. Todos esos vídeos los tienes ahí, los puedes volver a analizar con otros parámetros y sacar nuevas conclusiones o monetizarlos. Imagínate que haces vídeos, los guardas aquí, los dejas analizados, alguien te pide algo específico, tú buscas los vídeos que corresponden y se los vendes. Es decir, todo eso es perfectamente factible. Esto es un almacén con una búsqueda muy avanzada de la que te permite sacar todos esos datos no estructurados para sacarles partido. Porque hay 12.000 vídeos archivados, ¿qué hago con ellos? Pues lo que quieras, según lo que te estén pidiendo. Un archivero, por ejemplo, que le pueden pedir esa grabación del jarrón Ming de la dinastía de no sé qué. Pues buscas dinastía Ming y te sacará todos los vídeos que hayan sido etiquetados con eso y se los puedes mandar a quien sea para que los analice, los vea o haga con ellos lo que quiera. Hola, sí, interesante los derechos de autor, ¿cómo se gestionan? Esa no la acabo de entender. Existen los metadatos de metadatos, es decir, cómo y cuándo se introducen los metadatos. En este caso los metadatos los mete el idioma automáticamente, pero todo esto se puede editar a mano. En la mayoría de estos hay botones de editar, con lo cual, si se ha equivocado, a ver, el minutado, por ejemplo, a ver si lo carga, todo esto se puede editar. Es decir, si te das cuenta que se ha equivocado, pues editas y lo corriges. O en los metadatos generales, todo se puede editar, claro, todo se puede corregir. Es lo que decía antes del valor de los archivistas o documentalistas, que el programa está bien, pero tampoco hace magia. Es decir, hay cosas que a lo mejor hay ruido o hay música de fondo y no ha entendido bien lo que se dice. Pues todo eso se puede corregir. Y todo eso se puede editar a mano. Y los metadatos de los metadatos, pues ya sería muy Inception eso. Los hay. De hecho, lo que he explicado antes de uno de los tipos de metadatos en realidad son los metametadatos. Pero bueno, no vamos a rizar ese rizo tanto. Es decir, los metadatos son datos que describen otros datos. Y ya está. Y no suele haber datos que describen a los datos que describen otros datos. Y no hay más preguntas por lo que veo. Bueno, pues si alguien tiene más preguntas, voy a poner la última slide, si soy capaz. Y encuentro... Ahí está. Ahí tenéis nuestros datos de contacto, isit.com es la web, y el email es para cualquier duda, o si tenéis preguntas, yo estaré encantado de atenderlas y de contestarlas, o consultas, o vuestros casos de uso particulares. ¿Es posible hacer esto, sea con nuestro producto o no? Me da igual, es decir, hemos dado este taller. Podéis mandar las preguntas a contact@isit.com y os contestaremos con mucho gusto todo lo que necesitéis. Y creo que hemos acabado. Víctor, yo me he quedado ya sin balas que disparar. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por la asistencia y en fin, pues nada, os emplazamos para próximos talleres. Esperamos que podamos volver a organizarlos en los próximos meses, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y espero que hayáis podido encontrar algo de información que no supierais de antemano. Gracias, hasta luego.